Muy bien, ya estamos listos para comenzar nuestra Hermana, jornada en permiso, esta pastor. preciosa noche. Hermana Sea Rosa y Dios hermana Johanny, para que glorificado. apaguen los micrófonos, por favor. Aleluya. Ok, pueden ver lo que estamos compartiendo. Amén. Estuvimos en días pasados, ¿verdad? Hablando acerca del establecimiento de la nación de Israel. Amén. Ya hemos hecho el recorrido donde hemos aprendido que el Señor seleccionó una familia para hacer de esta familia una gran nación en la época de los patriarcas. El patriarca que el Señor seleccionó fue al patriarca Abraham y vimos, ¿verdad?, el recorrido de, del hermano Abraham y cómo el Señor, pues, lo bendijo, lo prosperó y llegaron hasta estar en Egipto. Vimos la, las diferentes etapas cuando el pueblo fue esclavizado en Egipto, cómo ellos se multiplicaron de una manera extraordinaria, que llegando a Egipto, un número de 60 y pico de personas, al cabo de 400 años, llegaron a un cúmulo de millones de personas. Y ya en esta cantidad, pues el pueblo estaba listo. Había la gente necesaria para poder determinar un pueblo. Dios escoge como líder a Moisés, quien es sacado de las aguas, y Moisés dirige al pueblo en su gran liberación. Vimos la semana pasada las plagas, cómo afectaron al pueblo de Egipto y la gran liberación que Dios marcó sobre su pueblo a través del cruce del Mar Rojo. Ahora ellos llegan a una región desierta, se establecen en las periferias del Sinaí y allí pues entonces Moisés tiene un encuentro con Dios a través del cual el Señor comienza a establecer reglas. Hablábamos de las reglas que Dios comenzó a establecer a su pueblo en diferentes vertientes y se promulga la ley. La promulgación de la ley fue determinada en tres áreas. La promulgación de la ley fue determinada en tres áreas. Esto es algo repetitivo, pero es importante que nosotros podamos manejar este concepto. Hablamos de la ley moral. La ley moral. La ley moral se encierra en lo que se conocía como los 10 mandamientos, en donde estos 10 mandamientos tenían dos vertientes: la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con sus semejantes. Es por eso que Jesús, en su intervención rabínica, pues enseña que esta ley moral es resumida en dos, en donde él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esta
En estas dos reglamentaciones enfatizadas por Jesús se cumple lo que es la ley moral, que de una manera u otra es la que nos hace entender las cosas cuando están bien éticamente, moralmente, o están mal. Y pienso que el ser humano viene con un chi puesto por Dios, por decir algo, ¿verdad? En cuanto al establecimiento de lo que es la maldad y lo que es la bondad. Lo que estoy tratando de decir es que en el ser humano está la conciencia que nos hace entender cuando algo está mal o cuando algo está bien, siempre y cuando no se contamine esa conciencia de tal manera que desaparezca la bondad. Hay seres humanos que en su conciencia todo lo que desarrollan es maldad, crueldad, una mente diabólica, entregada a la oscuridad, a las tinieblas. Luego entonces está la ley ceremonial o religiosa. Este tipo de ley lo podemos encontrar en el libro de Levítico. Allí está enmarcada todas las reglas que Dios estableció para el desarrollo de lo que sería el culto a Dios. En en este espacio de todas las ceremonias, los cultos, los sacrificios, los ritos en sus diferentes significaciones dados por el Señor para que el pueblo pudiera tener un acercamiento espiritual a Dios. O sea, cada una de los sacrificios de esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Y el Señor cumplió todas las ceremonias, todos los sacrificios enfocados en la ley, el Señor lo cumplió. Por eso no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Esa parte ceremonial, esa parte de la ley religiosa, Jesús la cumplió en todo su esplendor. Por eso pudo cumplir con el propósito o con la posición, ¿verdad?, de sacerdote, cumplió con la posición de rey, de cordero, de sacrificio, por eso murió en la Pascua, ¿verdad? Y pudo dar testimonio con su existencia. Luego, en lo adelante, cuando estemos enfocando la historia del Nuevo Testamento, nosotros vamos a ver cómo en el sacrificio de Cristo toda la ley ceremonial es cumplida y eso nos hace exaltar a nuestro Dios. Y tercero, estaba la ley civil. La ley civil era la regla de convivencia, de cómo podía desarrollarse la vida entre eh, todos los que estaban ocupando ahora una vida como pueblo juntos. Era necesaria la ley en todos los aspectos, tanto en lo moral, tanto en lo ceremonial como en lo civil. En cuanto a la ley civil, ahí entraban diferentes tipos de leyes, como eran las leyes sanitarias.
qué hacer cuando habían ciertos tipos de enfermedades. Ahí se le indicaba qué hacer cuando la persona tenía lepra, cuando la mujer estaba menstruando. Todo eso entra dentro del marco de las leyes civiles, también o leyes sanitarias. Se le prohibía al hombre tocar a la mujer cuando estaba menstruando. Se le indicaba qué hacer cuando tenían que hacer el número dos, cuando tenían que desfecar. No había letrina, no había baño, no había un sistema eh, de, de cloaca, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el Señor les indicó qué hacer. Había que retirarse del campamento, había que hacer un hoyito, había que depositar en el hoyito y luego tapar el hoyito, de tal manera que las heces fecales no quedaran al descubierto y esto provocar algún tipo de contaminación de bacterias y pudieran ser enfermos, ¿verdad? Le indicó cómo comer, qué no comer. Todo esto está enmarcado en las leyes civiles. Le indicó con quienes les era permitido eh, realizar una relación marital, ¿verdad? Hasta tiempos eh, cercanos a cuando el Señor estableció las leyes, pues eh, se casaban, ustedes saben, hermano con hermano y así sucesivamente. Entonces ya aquí el Señor comienza a establecer linderos porque ya habían suficientes personas y no había la necesidad de poder realizar lo que hoy ya conocemos como el incesto, ¿verdad? Comenzó a establecer límites y a establecer también penas. Penas. Cuando hablo de penas es castigo para los ciertos tipos de comportamiento que, que pudieran manifestarse. El Señor comenzó a establecer el tipo de castigo que había. Muchos piensan, ¿verdad?, que parte de estas leyes eran una réplica del Código de Hammurabi, que eran un código de leyes antiquísimo, mucho más antiguo que el código que tenían los del pueblo de Israel, y muchos consideran que Moisés, con el conocimiento que había adquirido en Egipto de las leyes, de los dioses, de los diferentes pueblos de la época, de las leyes antiquísimas de Egipto, ¿verdad? Que era un imperio de mucha trayectoria y que había conquistado muchos pueblos. El conocimiento que Moisés adquirió estando ahí. Recuerde que Moisés iba a ser preparado, estaba siendo preparado para ser el faraón, el sustituto de faraón. Moisés tenía conocimiento de estos asuntos, ¿verdad? Había. Dios usa nuestra preparación, Dios usa el conocimiento que nosotros tenemos para Él ser glorificado. A veces nosotros los cristianos, los evangélicos, creemos que todas las cosas sobrenaturales vienen en un lienzo y que Dios escribió. No, no, no. Recuerde que Dios escribió las primeras reglas morales y Moisés las rompió, pero Moisés tuvo que reescribirla otra vez, ¿verdad? Tuvo que reescribirla. Entonces, lo que estoy tratando de que usted entienda que hay un nivel de entendimiento al que nosotros debemos llegar y entender que hay recursos
que Dios los usa para Él ser glorificado. Entendimiento, sabiduría que te da, conocimientos de ciencia, de letras, y Él lo usa para que su reino sea expandido. Dios usó el conocimiento de Moisés, ¿verdad? Para desarrollar un sistema de leyes, ¿verdad? Y aquí en nuestra mesa, pues nosotros tenemos personas que tienen un alto conocimiento de las leyes. Y usted sabe que cada nación tiene sus códigos, tiene sus leyes. Por ejemplo, en la República Dominicana vemos los años que han pasado para tratar de aprobar el Código Penal, porque los que supuestamente saben no se ponen de acuerdo y hay intereses de grandes por el medio y cada quien quiere alar para su lado. Pero con Dios no era así. Además, en una nación eh, naciente, ¿verdad? El Señor dirigió a Moisés a que existieran todos estos tipos de reglas. Luego ahí mismo se crearon también lo que eran las ciudades de refugio cuando alguien cometía cierto tipo de homicidio que no era intencional, pues le permitían correr a una ciudad de refugio. Y si no llegaba, lo atrapaban antes. Ya usted sabe que estaba la ley que en algunos casos, ¿verdad? El que mataba, pues también era muerto. Y ahí hay un sinnúmero de leyes que usted la puede encontrar en el libro de Levítico, donde son de manera explícitas, ¿verdad? Hay veces que ese libro no se entiende mucho, hay mucha gente que ni lee ese libro, pero ahí están enmarcados las reglas establecidas por Dios para un pueblo, una nación naciente, para establecer orden, orden. Lo evangélico a veces no nos gusta mucho el orden. Y hay personas que para no sujetarse al orden, dicen que ellos nada más se sujetan a Dios, que Dios es el que lo manda a ellos. Entonces la palabra de Dios está de más, porque la palabra de Dios dice que el Señor ha establecido autoridades y que todas las autoridades son puestas por Dios y que es nuestro deber en el Señor sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto. Los líderes deben estar sujetos a sus pastores. No deben estar sobrepasando ni estando fuera de sujeción a sus pastores. Si usted quiere ser un líder bendecido, sométase a sus líderes y usted va a ser de bendición. Amén. Si el líder por H o por R ha quizás cometido algo que no está dentro del marco de lo que debe ser, usted debe hablar con su líder, pero debe hablar con respeto, porque esa es la autoridad que Dios le ha puesto a usted. Y si usted se somete, si usted se sujeta, usted va a ser bendecido. Créeme que se lo digo de verdad. El que está en autoridad tampoco debe ejercer autoridad fuera del marco de lo que la Biblia dice, porque la Biblia tiene para todo el mundo. Tiene para los que deben estar bajo sus pastores, pero también tiene para los pastores, cómo el pastor debe tratar a la oveja, cómo el pastor debe tratar, cómo debe liderar la congregación y demás. Entonces, siempre debemos estar sujetos al orden, primero a la Biblia, a lo que la palabra de Dios establece, y luego a las reglas y órdenes que hay en cada una de nuestras congregaciones. Quizás ahora se le fue el gozo a alguno, pero tenemos que establecer
¿verdad? Lo que la palabra de Dios nos está enseñando, lo que la palabra de Dios nos está hablando para que nosotros podamos ser bendecidos. Y hay personas que no llegan a ser bendecidas por eso, porque no saben estar en sujeción. Además, hay un principio de autoridad. El principio de autoridad nos enseña que nadie puede ejercer autoridad si no sabe estar bajo autoridad. Es muy bueno mandar, pero hay gente que no le gustan ser mandados. Como que se fue la luz. Digan amén. Aleluya. ¿Me entienden, hermano? Entonces, Estamos aquí. una de las Estamos aquí. una de las cosas de sujeción para la iglesia es la disciplina. Y parte de la disciplina es el sometimiento. Vi tu mano, Tilio. ¿Quieres decir algo? Sí, Dios bendiga a todos. Sí, usted estuvo hablando acerca de la ley moral, la ley ceremonial civil, y me llamaba mucho la atención con lo que usted estaba diciendo concerniente a la ley moral directamente, que obviamente nosotros los cristianos creemos, muchos de nosotros, que esa ley moral pasó porque Cristo vino. Y sin embargo, a pesar de que esa ley moral fue dictada, y está esto en Éxodo, y está en Levítico y en Número, a partir del 25 hasta el 31, eso no ha pasado. Esa ley no ha pasado, es perpetua, porque Cristo la reafirmó. Lo que pasa es que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque Él, Dios lo apartó para Cristo. Entonces, ahí hay un problema con eso, que nosotros creemos muchas veces los cristianos que esa ley es temporal o es simbólica, y no es temporal. Esa ley está ahí y por ella los hombres serán juzgados. Claro que está el cumplimiento perfecto en Cristo. Entonces nosotros no la podemos cumplir, pero Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Amén, amén. Perfecto. Gloria al nombre del Señor. Determinantemente de acuerdo. La ley moral es una ley que está vigente para nosotros en el día de hoy. Muy bien. Entonces, después del pueblo recibir la ley, entonces comenzaron a caminar en el desierto. Caminando en el desierto, ellos recibieron un censo en el monte de Sinaí. El Señor le pidió a Moisés que contara, ¿verdad? Los hombres que estaban en edad de ir a la guerra, porque ahora ya no iba a ser lo mismo, ¿verdad? Iban a tener que enfrentar ciertas crisis y se necesitaba saber con quién se contaba, con quiénes estaban saliendo de Egipto. Entonces, comenzaron a contar a las personas que comenzaron ese viaje en el desierto. De hecho, el libro de Números es el que enmarca los acontecimientos eh, que pasaron durante este tiempo que estuvieron transitando en el desierto. En la Biblia hebrea, yo tengo una por ahí, en la Biblia hebrea, usted no va a ver el título del libro de Números. El título del libro de Números no aparece en la Biblia hebrea. Ese título se le da en la Septuaginta y se le pone Números por el censo que se hizo. Pero en la Biblia hebrea, el libro de Números es conocido como En el desierto, es el título que tiene, En el desierto, porque narra las historias relevantes ocurridas en la temporada que les tocó vivir en el desierto. ¿Qué encontramos en el desierto? Hubo una crisis de incredulidad en varias ocasiones.
Ahí encontramos cuando pidieron comida, Dios les dio el maná, se cansaron del maná, querían carne, Dios les dio carne, querían agua, Dios les dio agua. En una de esas crisis le costó a Moisés, porque el Señor le había dado agua de la peña en una ocasión y el Señor le dijo, háblale a la peña, pero Moisés la golpeó, ¿verdad? Y a veces nosotros juzgamos a Moisés, pero hermano, mire, tener una gente ahí cantaleteándote y, y hablando y murmurando, hermano, una de las crisis que hubo era la murmuración. Eran murmuradores en manera superlativa. Tú sabes que hay gente que nunca está bien con nada. Oye, estaban esclavos en Egipto, Dios los libera. Se quejaban en Egipto porque estaban esclavos en Egipto. Dios los libera. Ahora se quejan porque ahora van a morir al aire libre. Después que añoraban la cebolla y la verdura de Egipto. Hermano, y como quiera, fue un pueblo de dura cerviz. Como eran duros de quebrar. Y en todas esas crisis de incredulidad, vimos la plaga de serpientes que el Señor tuvo que mandar a esta gente. Y cuántas rebeliones encontramos, encontramos en el pueblo de Israel en su trayectoria en el desierto, de tal manera que ustedes saben que hubo una generación que tuvo que morir en el desierto, basado en su incredulidad. Si hay algo que no permite que nosotros avancemos, es la incredulidad, la falta de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me maravillo cuando uno estudia las tantas cosas que Dios hizo por el pueblo de Israel, cómo el Señor se manifestaba a ellos. Mano, eso era para estar agarradito de Dios, pero constantemente había manifestaciones de incredulidad en sus corazones y las revelaban al pueblo, de tal manera que Dios en ocasiones pues le decía a Moisés, vamos a acabar con esta gente, yo te hago un pueblo nuevo. Y Moisés pues intercedía a Dios por el pueblo de Israel. Así que hubieron muchas crisis de incredulidad y a veces lo juzgamos, ¿verdad? Y a mí me gusta poner todo en un contexto práctico. También nosotros cuando nos toca vivir ciertas cosas, como que nos olvidamos de la palabra, cuando vienen ciertas crisis a nuestro alrededor, a veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿O qué va a hacer Dios ahora? Y tenemos que ser paladines de la fe, paladines de la fe, esperando en el Señor, no matter what, como dicen los gringos acá, no importa qué, esperando en el Señor. Esperar en el Señor es difícil, pero nunca permitamos que la incredulidad nos arrope para llevarnos a dudar del plan y el proyecto que Dios tiene para con cada uno de nosotros. También en el desierto encontramos la rebelión de Coré y sus séquitos. Recordamos, ¿verdad?, que Coré era de la tribu de Leví, era un levita, era un hombre de posición, era un líder, pero se rebeló porque él dijo que Dios también le hablaba a él y que por qué nada más a través de Aarón y de Moisés. Y ahí armó el lío el muchacho.
y trajo una rebelión profunda y levantó un grupito y Moisés tranquilo. Esa enseñanza de la conducta de Moisés debe estar en nosotros también. Cuando Dios te llamó y usted sabe que Dios lo escogió para una posición, se van a levantar los que tienen el espíritu de Coré y van a traer rebelión y falta de sujeción, y que Dios también le habla a ellos. Y hay que tener un cuidado extremo, mis amados, porque ahora es cuando Dios más habla. Y Dios habla tanto, y Señor, tú sabes que no te estoy ofendiendo, es el Dios de esa gente, ¿sabes? Dios habla tanto que a veces habla cosas que son incoherentes con la palabra e incoherentes con quien da con quien traza el dicho que Dios ha hablado. Tenemos que instruir a la iglesia a que seamos bíblicos y que creemos en los dones del Espíritu y creemos en los dones ministeriales. Lo que es cuando hablo, porque hay diferencia entre los dones del Espíritu y los dones ministeriales. ¿Ok? Por eso hay personas que en un momento determinado Dios lo puede usar con el don espiritual de la profecía. Pero el hecho de que Dios en un momento determinado te usó con un don de profecía no significa que tú eres profeta. Entonces hay personas que una vez la pegaron porque el Espíritu Santo lo usó por una necesidad del momento, pero ya ellos se llaman ahora profeta. Y cualquier pensamiento que le llega a la cabeza, ya ellos dicen que es Dios. Y el Señor tiene sus líderes, el Señor tiene sus pastores, el Señor tiene sus Moisés, el Señor tiene su Aarón. Y aunque el pastor no hable lengua, ni el pastor brinque, ni el pastor, pero es un siervo de Dios que el Señor le ha dado la visión para ese pueblo, para esa iglesia. Y por eso tenemos que aprender a estar en sujeción y tener cuidado, porque hay mucho problema en la iglesia moderna, ¿verdad? Y la gente corriendo detrás de los profetas para que le hablen y le digan cosas. Y a veces los pastores sabemos que a veces le están profetizando una cosa a alguien y uno dice, Señor, pero ¿y cómo es que tú vas a hacer? Yo sé que tú haces milagros, pero ¿cómo es que le está profetizando tal cosa a ese siervo o a esa sierva? ¿Me entiendes? Porque el pastor conoce a sus ovejas y el pastor sabe a lo que está ministrando, lo conoce. Pero viene un emocionalista sin palabra, sin fundamento espiritual, y comienza a alborotar a la gente y a decirle a la gente que son pastores, que tienen la nación y que tú haces aquí, que aquí no, tú no vas a crecer, que te vayas, que ya tú tienes que irte para otro sitio. Hermano, mire, y vemos el fracaso de mucha gente, porque a la gente le gusta eso, que le estén hablando. Le van a dar un mensaje bíblico, a ellos no les gusta. Le van a citar la palabra, no les gusta. Ahora comienzan a llamar por nombre y ven la A, y ven la L, y es la E, y una X. Hay alguien que se llama Alex, hermano, y es a base de truco esas cosas. Dios tiene poder, no para llamarte por tu nombre. Él sabe cuánta hebra de pelo tú tienes en la cabeza. Él la sabe. Hermano, y quien le habla cree en el don de la profecía. Quien le habla sabe que hay profetas de Dios, que hay hombres de Dios, que Dios los usa. Pero también hay muchos charlatanes y que traen ese espíritu de rebelión y provocan división en la iglesia. Y uno tiene que estar vigilante
cargan el espíritu de Coré. Y a veces hay que decirle, Señor, hable la tierra. Aleluya. ¿Qué dijo el Señor? Bueno, Moisés dijo, bueno, eso no es problema. Vamos a hablar con Dios. Que Dios muestre a quién Él escogió. Que Dios muestre, que Dios diga. Pastor, te están atacando. Tranquilo, deja que Dios pelee por ti. Que Dios muestre, que Dios diga a quién Él le dio la vara. A quién Él le dio la vara. Y ustedes saben que cogió y dirigido por el Señor, pues el Señor le mandó y le dijo, cada príncipe de cada una de las tribus que corte una vara y la corten y la pongan ahí en el tabernáculo, porque lo de Dios se revela en el altar, no en los teléfonos, chismeando, no haciendo grupitos en las casas. Lo de Dios se revela en el altar, en el tabernáculo, en la presencia. En la presencia, Dios revela quién es quién. Y la vara florece. Y no solo florece, se ve el fruto. Porque el que es llamado de Dios tiene el fruto, no solo el don. El don, perdonándome lo que le voy a decir ahora, el don lo tiene cualquiera, pero el fruto no. El diablo puede camuflajear, el diablo puede imitar los dones, pero no puede imitar el fruto. El fruto no lo puede imitar el diablo. Y un carnal tampoco da fruto, el carnal da obra. Y la obra que da es la obra de la carne. Perdía 2, 3. Perdía 4, 5, 6. Digan amén. Estamos aquí, Activa. fue el gozo, estamos aquí. Estamos aquí. Estamos recibiendo. Para florecer hay que estar en el altar, en la presencia de Dios. Solamente así. Solamente así. Y ahí se sabe quién es quién. Estamos siguiéndole, pastor, que vamos evaluando Aleluya. y analizando. Gloria a Dios. Esas son las cosas que se dieron en el desierto. Otra cosa que se dio, el famoso Balaán, que no sé si era brujo o era profeta, yo no sé, póngalo usted como usted quiera. Pero Balaán, hay tantas cosas interesantes de Balaán. De tal manera que en el Nuevo Testamento está la advertencia de quienes operan bajo el espíritu de Balaán. Son dos espíritus que operan, hermano, en estos últimos días. El espíritu de Coré y el espíritu de Balaán. Y Balaán operó. Mire, este muchacho era tan tremendo, porque fueron a darle, porque el rey quería saber cómo podía destruir al pueblo de Dios, porque se había amenazado por el pueblo de Dios. Y el rey dijo, bueno, de la única manera es si Dios lo maldice. Usted se está dando cuenta. El diablo no te puede maldecir, hermano. Y a veces estamos pendientes tanto al diablo y nos olvidamos de Dios. Y cuando van donde Balaán y le hacen la propuesta a Balaán, Balaán le dice, déjame hablar con Dios, a ver qué él me dice, si voy contigo. Hay cosas que ni se preguntan, ¿eh? Pero él fue y preguntó. Y Dios le contestó. Dios le dijo, bueno, Balaán, no, tú no tienes permiso para ir. No va. Entonces, el rey le duplicó los regalos, le duplicó el dinerito, porque hay unos bárbaros que funcionan es por el dinero.
venden la palabra, venden el mensaje, venden su convicción. Han atado su alma al dinero, al Dios Mamón. Y cuando Balaam vio todo ese dinerito, dijo, pero a lo mejor fue Dios, pero mira, tú sabes que yo estoy en Cuenca. Esto me lo mandaste tú. Tú sabes que yo necesito cambiar el carro poniendo un Balaam moderno. Esto me lo mandaste tú. Tú sabes, hermano, y hay gente que le vende su alma al diablo por 2 o 3 pesos. Y Balaam, cuando vio toda esa propuesta, dijo, Señor, fue a hablar con Dios otra vez. Dios no se devuelve. Cuando Dios te dijo a ti la primera vez que no, ya no siga preguntando. No siga preguntando. Ah, pues fue otra vez. Y Dios le dijo, bueno, si tú quieres, vete. Y en vez de él entender lo que Dios le estaba diciendo, agarró y se fue. Y en el camino, ustedes saben la historia, que conversó con el burro. Conversó con el asno. ¿Ok? Pero ¿dónde quiero llegar? Porque ustedes conocen toda esa historia. ¿Dónde quiero llegar para poder aprovechar, avanzar un poco más? Es la estrategia maliciosa de Balaam. Cuando le dice a Balac, yo no puedo maldecirlo, porque es que yo no encuentro iniquidad en ellos. Y si no hay iniquidad, si no hay brecha, miren la importancia, hermano, de no abrir brecha. ¿Por qué David pecó? Porque se descuidó, abrió una brecha. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque nos descuidamos. Si hay algo peligroso en la vida ministerial es el descuido espiritual. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar la palabra, cuando dejamos de ocupar nuestra posición como ministros que el Señor nos ha llamado, de estar al frente de la iglesia, de quedarnos en casa por cualquier cosa. Aleluya. El descuido trae ruina ministerial. Y es lo que Balaam le está diciendo. De la única manera que Dios lo va a abandonar a ellos es si en ellos hay iniquidad, si en ellos hay pecado. De la única manera que tú puedes, métele mujeres en el pueblo para que ellos se descarríen. Y ese fue el consejo de Balaam. Y hay muchos que aconsejan cómo destruir una iglesia. Hay muchos que aconsejan cómo destruir un ministerio. Hale esto, hale aquello, tú vas a ver. Estudian la debilidad de los siervos y de las siervas y los rodean. Son instrumentos del diablo. Por eso es importante, mis amados, que no descuidemos nuestra relación con Dios, que no descuidemos nuestra intimidad con el Señor. Muy importante. ¿Eso con quién lo aprendemos? Con Balaam. Balaam acechó, y eso hasta el enemigo te acecha, te estudia para ver por dónde puede provocar. Porque si hay una cosa que le abre brecha al enemigo es cuando hay pecado, y pecado oculto, pecado sin confesar. Por eso la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces luego, ¿verdad? Vemos las victorias que Dios le da sobre los diferentes pueblos por donde Israel tuvo que pasar, ¿verdad? Y ya por los capítulos 13, 14, por ahí, el Señor los manda a chequear la tierra, ¿verdad?
la tierra de Canaán, que es la tierra que iba a ser conquistada por el pueblo, y los envía. Y conocemos la historia de todos estos espías, los 2 espías que fueron, reconocieron la tierra, y al reconocer la tierra, pues traen el fruto, traen las buenas nuevas de que todo lo que Dios había dicho era cierto, pero se dieron cuenta de algo que Dios no le había dicho. ¿Qué Dios no le había dicho? Que habían gigantes, que habían ciudades amuralladas. Dios le había hablado solamente la bondad de la tierra. Y eso no le gustó a algunos. Y a veces a algunos de nosotros tampoco nos gusta eso. Porque Dios nos dice lo que va a hacer. A veces Dios nos dice el final. Te voy a hacer un hombre poderoso, te voy a llevar a las naciones, pero no nos dice cómo nos va a llevar. Ni los gigantes que vamos a tener que enfrentar. Ni los rechazos, ni las puertas cerradas, ni las calumnias, ni las miradas negativas, atravesadas. Eso Dios no te lo dijo. Y cuando muchos de nosotros, pues ministerialmente, nos toca enfrentar eso, a veces queremos devolvernos. Pero esto no fue lo que me dijeron. A mí me dijeron que si yo era pastor iba a estar estribadito. No, hermano, te van a llamar a las 3 de la mañana, te van a acusar. Te van a hacer de todo. Y tú tienes que ser como Dios, como David le dijo a Salomón, sé hombre. Ten los pantalones. No te rindas. Algo muy bonito que aprendemos aquí es que sabemos, ¿verdad? Yo estoy repasándole la historia, que Josué y Caleb fueron los que se levantaron y mandaron a callar al pueblo y le dijeron, vamos a levantarnos, vamos a conquistar, ya esta tierra es nuestra, ya Dios nos las ha entregado, pero ya Dios había visto el fallo de incredulidad. Y después, si usted lee los capítulos 14 y 13 por ahí, se va a dar cuenta que después ellos dijeron, sí, vamos a conquistar, vamos a pelear, vamos a ir, es verdad, vamos a ir. Entonces, Josué y Caleb le dijeron, miren, si Jehová se agradare de nosotros, entonces conquistaremos la tierra. No es solamente que Dios lo dijo. Dios está agradado contigo. Se agrada Dios de ti, de tus pensamientos, de lo que tú haces, de lo que tú dices. Solamente nosotros podemos conquistar y alcanzar las cosas que Dios nos ha dicho, no solamente por mi intelecto o por mi capacidad, por mi experiencia. No. ¿Se agrada a Dios de ti? Vivimos tan ocupados por agradarle a la gente. Vivimos tan ocupados para que mi prédica le guste a la iglesia. Que mi iglesia se sienta cómoda con mi prédica o con lo que yo enseño. No, que Dios se agrade. Que al final de tu mensaje, aunque nadie diga amén, Dios y el Espíritu Santo te digan amén, siervo. Eso es lo que yo quería que tú predicaras. Eso era lo que yo quería que tú dieras. Eso era lo que yo quería que tú cantaras. No la canción que está de última, no el corito que está de última. Y yo lo quiero de ti cuando me toque. Y si Dios quiere que lo que tú cantes es alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Porque no estamos para agradar a la gente. Por eso, muy importante la oración. ¿Qué buscamos en la oración? La voluntad de Dios. Que Dios sea agradado en todo lo que nosotros hacemos y en todo lo que nosotros decimos. ¿Se agrada Dios de ti?
¿Está Dios agradado con lo que tú estás haciendo? ¿Es eso que tú estás pensando hacer lo que Dios quiere que tú hagas? ¿O morirás en el intento? Como murieron estos porque intentaron hacer algo, pero ya estaban fuera del agrado de Dios. Aleluya. Producto de esto, toda una generación, lo que ellos querían salvar, lo que ellos decían, no, nuestros hijos van a ser esclavos, nuestros hijos lo van a agarrar esos gigantes. Bueno, Dios dice, ustedes se van a morir. Y esos hijos de ustedes, que ustedes dicen que iban a ser esclavos, ellos van a conquistar, ellos van a entrar. Y muere toda una generación en el desierto. Y esa generación que muere en el desierto, también muere Moisés. Yo tuve una experiencia, hermano. Yo tuve en Israel, creo que fue en el año 2017, algo así. Y no solo en Israel, tuve en parte de Jordania, en lo que le llaman Tierra Santa, que la Tierra Santa no es solo Israel, todo Turquía y todo eso cubre Tierra Santa. El asunto es que me llevaron al Pisga, el monte donde murió Moisés, donde el Señor lo subió a, a la montaña. Le dijo, mira la tierra, mírala, porque tú no vas a entrar. Hermano, y a mí cuando yo subí ese monte, la presencia de Dios comenzó a ministrar a mi vida. Y yo recuerdo que yo solamente lloraba, lloraba y lloraba. Y yo no me decía, Señor, yo quiero llegar. Señor, yo quiero llegar. Porque desde esa montaña usted veía todo Israel, todo bonito allá abajo. Y yo no me decía, Señor, y me preguntaban, ¿y qué es lo que tú tienes? Y digo, tranquilo, es que yo quiero entrar, porque hasta ahí fue que llegó Moisés. Hermano, que no lleguemos nada más hasta el Pisga, que no lleguemos a una altura donde tengamos un buen nombre, donde tengamos una buena reputación, donde tengamos una comodidad económica y hasta social y tal vez religiosa, pero que no entres. Que no lleguemos al Pisga con las habilidades de hacer milagros, de enderezar el pie, de poner muela y no entremos. Que no lleguemos al Pisga con la habilidad de profetizar, de conocer la vida de los demás, pero que no entremos a la tierra prometida. No te quedes en el Pisga, donde Moisés se quedó por un coraje. No te quedes en el Pisga, donde Moisés se quedó por no obedecer a Dios, por llevarse de la gente. Cogió pique con la gente. Líderes, no cojan pique con la gente, déjenselo a Dios. No pierdan su entrada. Allí quedaron los incrédulos. Allí quedaron los que no le creyeron a Dios, los que no fueron capaces de agradarle al Señor. Y ahora nosotros tenemos ventaja, porque ellos era por la ley y por obediencia. Hoy tenemos fe y tenemos gracia. Hermano, lo importante es que nosotros lleguemos, que nosotros entremos. Olvídese de lo demás. Olvídese de lo demás.
y como pastores que podamos entregarle a Dios una buena ofrenda de almas. Sucesor de Moisés, Josué, le tocó la tarea. Ahora entramos en la etapa, podríamos decir, final de el establecimiento de la nación. Ya tenemos pueblo, ya tenemos gente, ya tenemos reglas, orden, tenemos a un Dios dando experiencia, nutriendo. Ahora llegaba la hora de la conquista. Había que conquistar, había que tomar el territorio. Ahora había que tomar el territorio. Y para tomar el territorio, Dios escoge a Josué. Yo hubiese sido Josué, a lo mejor yo hubiese renunciado. Porque una de las cosas que el pueblo hace en aquel tiempo y en este es comparar a los líderes. Y yo sé que Josué iba a tener esa batalla de que lo estuvieran comparando con Moisés. Y es por eso que Dios, conociendo al pueblo que tenía, le dice a Moisés, a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero la jornada de Josué fue diferente, porque con Josué el maná cesó, ya no había maná, ya no habían codornices. Dios está con nosotros, pero el ejercicio de nuestra tarea, el ejercicio de lo que Dios nos ha dado, no va a ser igual al líder que te precedió. No te compare, ni quieras ejercer como el otro ejerció. Sé tú, vive tu experiencia en el Señor. Deja que Dios te hable y te revele y actúe en la tarea que te corresponde a ti. Cada ministro tiene una tarea. Todos los pastores no podemos ser iguales. Hay pastores que son expertos enseñando, pero hay otros que son expertos predicando. Hay áreas. El pastor lo que tiene que saber es cómo complementar los ministerios y no creer que ningún miembro está luchando contigo ni peleando contigo, ni que te va a sobrepasar. Tú puedes tener miembros que prediquen mejor que tú, que enseñen mejor que tú. Eso no es nada. Al final del día usted es el pastor. Los hijos tuyos ministerialmente están llamados a predicar mejor que tú, pero tú eres el pastor. Dañé la noche. Se fue la luz, pero va bien. Y los líderes que son usados por Dios y que Dios los bendice y que Dios pone gracia en ellos, no se crean que porque Dios puso esa gracia, ahora ellos pueden ser como meterse con el espíritu de Coré para tratar de serrucharle el palo al pastor y decir que ahora ellos son más que el pastor. Usted no es más que el pastor. Usted es un siervo, una sierva que Dios lo puso ahí para ser alimentado, para ser guiado. Y si Dios te llama a ministrar en algún tiempo, en su tiempo, usted ministra y usted hace lo que tiene que hacer, pero aprenda a estar bajo autoridad. Bajo autoridad. ¿Por qué Dios honró la vida de Josué? Y lo puso, y él pudo. ¿Por qué no pusieron a Gerson, el hijo de Moisés? ¿Dónde estaba Gerson cuando Moisés estaba en el monte buscando, clamando? Los días que Moisés estuvo clamando allá arriba, en la presencia de Dios, estaba ahí Josué que no se movió del monte.
Él no se movió hasta que Moisés no vino. Cuando había que pelear, ahí estaba Josué peleando. Pero hay algunos, hermanos, que quieren los puestos por estando a distancia, no pelean contigo, no están contigo, no te levantan la mano, no están en el monte cuando tú estás en el monte, no están ahí guardando tu espalda. Pero ellos llegaron ayer, pero como ellos saben mucho y son doctores y son leguleyos, ellos quieren ocupar los puestos. No, hay un Josué que guamió ahí, que guayó la yuca. Los pastores también tenemos que tener cuidado con eso, porque llegó un santo de por allá, hablando en lengua y brincando. Hermano, no le pasa por encima a la gente que ha estado contigo ahí. Cuando no había nada. Le voy a hacer esta historia. Mire, aquí me llegó un día un baterista, un profesional. Yo sabía que era un baterista profesional. Un muchacho que donde quiera lo buscaban para que tocara. Y llegó allá un día de oración llorando. Y digo, ¿qué te pasa? Me dijo, ay, Dios me dijo que me quiere aquí, que yo voy a crecer aquí. Ay, Él me trajo aquí para que yo crezca. Digo, ay, qué bueno. Gloria a Dios, y lo abracé. Le digo, ¿tú sabes qué? Tú tienes que sentarte aquí. Aquí nosotros tenemos una regla. Tú el que llega se sienta 3 meses, 90 días. Y nosotros vemos su conducta, si viene a la iglesia, si ofrenda, si diezma, cómo es su relación con los hermanos. Y le dije, tú ese muchachito que está allí, ese niño aprendió a tocar batería con nosotros aquí. Y nosotros soportamos que él diera palo fuera de tono. Y ahora ese muchachito está tocando una batería fina. Yo no lo puedo quitar a él para ponerte a ti. Después de tus 90 días, si acaso yo te puedo dar un domingo al mes para que tú toques. Tú, oye, mi hijo, beso y abrazo. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? Ah, usted no lo vio, ¿verdad? Ese fue el último día que yo lo vi. El último día. Porque yo no podía pasarle por encima a ese niño que aprendió conmigo. A ese niño que subió ahí. Y que hoy es un baterista de la casa. Pero a veces nosotros rápidamente llegó un Juan de los Palotes, papá, viene, no hace un desorden y se va. Pruébelo, siéntelo, mire a ver la calidad que tiene. A ver si es verdad. Usted no tiene músico, órele a Dios que le mande su músico. Cante con lo que usted tenga, haga su historia, viva su experiencia. Que la gente, olvídese de la gente, agrade a Dios. Si usted tiene gracia, si usted tiene unción, si usted tiene poder, si usted tiene palabra de Dios, Dios añade a la iglesia lo que han de ser salvos. No busque aumento, busque crecimiento. Lo que es en aumento, gente que viene en aumento, pero cuando viene un ciclón, cuando viene una tempestad, cuando viene una batalla, esos son los primeros que se van, quedan limpios, no hay nadie. Pero cuando usted crece, cuando usted echa profundidad, cuando usted echa raíces con su gente, con los 10 que usted tiene, dele profundidad, dele palabra, dele compromiso, dele carácter, que amen la obra, que amen la congregación, que peleen por esa iglesia. Hermano, mire, y el que llega, envuélvalo en ese crecimiento. Envuélvalo, nútralo, edifíquelo, disipúlelo.
que tu iglesia crezca. Hay un momento en que la iglesia crece en profundidad, en búsqueda, en oración, en discipulado, en palabra, en estudio bíblico. Somos 5. No, vamos a seguir creciendo. Hermano, y cuando esa gente está profunda, que Dios dice, voy a explotar ahora, comienza a traer, comienza a añadir, pero es porque usted está agradando a Dios, está haciendo lo que tiene que hacer. Predique, enseñen, evangelicen. Hagan lo que tienen que hacer. El que añade es el Señor. No se turbe porque la iglesia de la esquina tiene 200 y usted tiene 20. Tranquilo, siga machacando con su 20, que usted mismo después se va a dar cuenta que allí donde están los 200, en un día quedan 100. ¿Y los otros dónde están? Pero tus 20 van a estar ahí porque fueron discipulados, fueron enseñados, fueron nutridos, crecieron contigo. Se les formó su carácter. Que la gente que ha subido contigo sean los que están cerca de ti y puedan ser tus sucesores. Un buen Josué guiado por el Señor. A Josué entonces le tocó, ay Dios mío, son las 9:00 y yo he hablado tanto. Ay Señor. A Josué le tocó la conquista de Canaán y la repartición de la tierra. La conquista de Canaán se ejerció en 3 batallas, en 3 jornadas. La primera jornada se llamó la jornada central. Esa jornada central fue cuando el pueblo cruzó el río Jordán por la parte de Gilgal y conquistaron a Jericó. Hubieron 3 conquistas, tres ciudades que fueron conquistadas en la parte central cuando cruzaron de Abel Sitín por Gilgal y cruzaron el río Jordán, que el río Jordán se secó y todo lo demás, ¿verdad? Entonces conquistaron a Jericó, luego conquistaron a Jai y tercero Betel. Esta fue la primera conquista que se le conoce como la conquista de la parte central. Y eso está en Josué, capítulo 6 hasta el capítulo 8 de Josué. Estos capítulos comprenden cómo fue la conquista central de la tierra de Canaán o la campaña del centro. Luego, lo segundo fue la campaña del sur, la parte baja, la parte descendiente del Jordán, y ahí se conquistó Jerusalén, Yamut, Laquis, Eglón y Hebrón. Repito, la campaña del sur, la conquista del sur de Canaán. Ahí se encontró la ciudad de Jerusalén, Jamut, Laquis, Eglón y Hebrón. Tenemos 2 conquistas, ¿verdad? La central y la del sur. Y luego estuvo la conquista de la parte norte, que fue todo el territorio de Adama y Hazor, con H. Adama y Hazor, en ambas riberas del río Jordán. Ok. Entonces, la conquista de Canaán estuvo en 3 líneas. La línea central, la del sur
y la del norte. Que después eso nos va a dar luz a lo que fue la monarquía. Después de conquistar, pues eh, a Josué le tocó también la tarea de la repartición de la tierra. La tarea de la repartición de la tierra. Habían unas tribus, como ustedes acordarán, que antes de cruzar el Jordán, pues ellos recibieron su heredad y se les ordenó, ¿verdad? Que llegaron a la, a la conclusión de que ellos tenían que ir y cruzar y conquistar junto con sus hermanos, y cuando ya todas las tribus estuvieran en su tierra, en su establecido en su territorio, entonces ellos podían regresar nueva vez a la parte de la tierra anterior al Jordán que ellos habían seleccionado. Entonces ya ahora todas las tribus, para la muerte de Josué, todas las tribus estaban establecidas en su tierra. Cada cual recibió la tierra de acuerdo al tamaño de su tribu. A las tribus con más hijos, con más miembros, pues también se le daba mayor espacio para que ellos pudieran ocuparlo. Así que, por ejemplo, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, bajo la dirección de Moisés, eh, tomaron su tierra al otro lado del Jordán, ¿verdad? A la parte del Jordán. Y hay un misterio ahí de la gente de Gad, que de ahí es que venían los gadarenos, cuando Jesús fue a visitar. Pero después yo le hablo de eso, ¿verdad? Yo prediqué una vez bajo el tema el despropósito. Cuando Dios tiene un propósito contigo, pero tú no lo quieres cumplir y te sale de de los planes del Señor. El segundo paso en la distribución que tuvo en el lugar de Gilgal, dado por Josué, ¿verdad? Eh, Eso está desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17. Allí pues se establecieron las tribus de Judá, de Efraín y la otra mitad de la tribu de Manasés. Ahí se establecieron. La tercera fase de la distribución, que estuvo en la tierra de Silo, y allí se erigió un tabernáculo donde se adoró al Señor, y las 7 tribus restantes recibieron su territorio. Entonces ahora el, el, el gobierno, el desarrollo de la autoridad en el pueblo de Israel fue un gobierno tribal. Es decir, en cada tribu habían líderes que gobernaban, porque después de la muerte de Josué no había un líder nacional, sino que habían líderes tribales, ancianos de cada tribu que dirigían. Es por eso que cuando entra entonces lo que se conoce como la etapa de los jueces, muchas de esas situaciones que pasaron ahí en la etapa de los jueces no eran situaciones nacionales, sino triviales, eran de tribus que habían fallado a Dios, y Dios entregaba esas tribus en manos de sus enemigos. De hecho,
Dios le había determinado a Josué y al pueblo que eliminara a todos los de Canaán, pero ellos dejaron algunos residuos. Y esos residuos que ellos dejaron fueron los que más adelante, pues, le causaron molestia, fueron espinas en su zapato, ¿verdad? Para poder llegar al crecimiento total que Dios le había determinado. Entonces, ya a la muerte de Josué, como no había un líder nacional, como yo les decía, entraron el gobierno de los líderes tribales y entró lo que yo llamo una de las temporadas más tristes del pueblo de Israel, que fue la temporada de los jueces. La palabra clave en esta temporada de los jueces es: Israel volvió a hacer lo malo y volvieron a hacer lo malo. Y el castigo que Dios le daba siempre era un pueblo extranjero venía y los conquistaba por un tiempo, por años, hasta que Dios pues levantaba un juez que los guiara en su retorno primero a Dios y luego en una campaña militar para devolverle su estatus civil en la tierra que ellos habían ocupado. Entonces, en esta ocasión, yo quiero ponerles una tareita para que ustedes tengan esa tareita. Me ve Santo Pen, vamos aquí. Ok. La tarea que van a tener es que van a hacer una lista de los jueces. Ok, usted va a ver si fueron 13, si fueron 14. Usted va a hacer una lista de los jueces. Débora, Barak, qué sé yo qué, qué sé yo cuándo. Entonces, y va a escribir el pecado que ellos enfrentaron. ¿Ok? Enlistar los jueces del libro de los jueces y el pecado que ellos enfrentaron. Se lo estoy poniendo ahí en el chat. Y quiero una reflexión de esos jueces que usted va a ver. ¿Cuál de ellos le llamó más la atención y por qué? ¿Cómo es la reflexión, pastor? Se la voy a poner ahora. La reflexión es: ¿cuál de estos jueces te llamó más la atención y por qué? Por ejemplo, usted dice, me gustó Sansón. ¿Por qué te gustó Sansón? Tiene que escribirme, ¿ok? Me lo van a mandar al correo electrónico y también lo tienen que tener para la próxima clase, porque voy a llamar a 2 o 3 y le voy a preguntar de esta tarea en vivo y directo, y entonces usted pues podrá leer o podrá comentarme. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, la lista de los jueces está bien, pero le voy a preguntar cuál fue el juez que más le llamó la atención y por qué. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Amén, amén, amén. Está bien eso. Entendido, ya lo pusimos en el chat de todos. Ok, perfecto. Ok. Profe, No. tengo una pregunta. Ajá, mijo. Sí,
viendo el caso de algo para analizarlo, o sea, usted me da una respuesta ahí. Entonces, podríamos hacer una analogía, esa es mi pregunta, con Balaán, en el contexto de que Balaán, por ejemplo, profetizó, ¿verdad? Y vio ángeles. Lo podemos comparar entonces al tipo de creyente de hoy que tiene dones, pero al final no ama a Dios, sino que vende la palabra por invitación, por ofrenda. ¿Se podría hacer una analogía con el aspecto de Balaán en ese contexto? Esa es mi pregunta. Totalmente de acuerdo. Por eso le decía que en los días que nos ha tocado vivir, lamentablemente tenemos el espíritu de Balaán operando y también el espíritu de Coré. Mucha rebeldía, mucha gente serruchando el palo, mucha competencia ministerial, pero también personas que venden el don, que venden el talento, de tal manera, y a veces lo hacen de manera muy sutil. Hay algunos que son claros, abiertos, son tantos que me tienen que dar, ¿me entiendes? Pero hay otros que, por ejemplo, tú lo invitas, tu iglesia tiene 20 miembros, ellos lo saben, y de repente una iglesia con 80 miembros, con 100 miembros, lo llama y ellos tienen un compromiso contigo, pero allí es más grande, va a haber más ofrenda, va a haber más proyección y ellos te llaman, después te llaman, pastor, se me presentó algo. No voy a poder estar con ustedes, excúsame. O hasta mentiras hablan. ¿Me entiende, hermano? Por cambiar un resultado económico. En vez de decir, no, hermano, mire, a la iglesia grande, yo lo siento mucho. Ya yo tengo un compromiso, aunque esa sea una iglesia más pequeña, aunque sea una iglesia que no me vaya a dar nada, que no tengan para darme, pero Dios honra a los que le honran. El espíritu de Balaán te manda para la grande y déjalo chiquito. Amén, amén. Ok. Yeah. Pastor. Sí, mi amado. La reflexión es sobre todos los jueces o sobre uno específico. Uno específico. Usted el va que a coger mejor, uno. El que más me impresionó. Exactamente, el que más te impresionó y va a hacer la reflexión en base a ese juez. Ok. Muy bien. Gracias. Siempre. Muy bien, mis amados. ¿Alguna pregunta? Hoy ustedes se quedaron tranquilitos, gloria al nombre del Señor, pero yo creo que hemos sido altamente edificados para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así Amén. que antes de cerrar, prendan su camarita para ver que usted estaba ahí. Aleluya. Aquí estamos. Aquí andamos. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Aquí está. Bendiciones. Clase, pastor. Me encantó como todo. Dios bendiga a todos. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Esto fue palo y palo. Bendiciones. Palo y palo. Coge tu palo. Aleluya. No se podía hablar. Lado. No se podía hablar, era recibiendo que estaba. Estaba comiendo tranquila. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me le bendiga.